nuestro bloque que hace todo eso en el logo se llama bloque PI o regulador PI, que es la regulación de la acción proporcional y la acción integral, que se puede utilizar ambos o por separado, o bien combinarlos. Pero ¿cuál es lo mejor? Combinarlos. Trabajar tanto con el proporcional como con el integral, porque ya hemos visto que por separado uno es más lento, el otro es estable, el otro es más estable, es inestable, perdón. Entonces es mejor trabajarlo juntos, tanto el proporcional como el integral, para que nuestro proceso sea más rápido y sobre todo sea preciso. Ahora, ¿qué condiciones tiene este bloque PI o qué entradas tiene este bloque PI? La conexión tiene la entrada automático y manual. Este de acá significa cómo se va a ajustar el regulador. Si yo lo quiero ajustar de una manera automático o lo quiero ajustar de una manera manual. Si está en modo automático, entonces va a comenzar a realizar el control, la regulación. Pero si está de modo manual, va a mandar directamente a un valor preestablecido en un parámetro interno de este bloque. La entrada R sirve para desactivar la salida Q. Quiere decir que si yo presiono Reset, se va a desactivar tanto el manual como el automático, como también la salida a Q. Esta salida a Q, ¿qué significa a Q? A ver quién me dice, ¿qué significa A? A significa analógico y Q A es significa analógico y Q salida. salida. En resumen, ¿qué significa Q? Salida. En resumen, ¿qué significa Q? Salida analógica. Correcto, salida analógica. Este Q significa mi salida analógica. A, automático, M, manual, R, reset. AQ, salida analógica. El PB, mi valor analógico o mi variable del proceso el cual me va a hacer la lectura. En otras palabras, ¿qué va conectado en el PB? ¿Quién es el que va conectado acá en el PB? Correcto, el sensor. El sensor, mi valor analógico, mi valor real, es la que va conectado acá en el PB. Y de acuerdo a ese valor analógico es quien va a hacer mi regulación, y de acuerdo a eso comparado con el set point, mi salida va a comenzar a variar. A ver qué me dice acá. Correcto, muy bien, Alejandro. El sensor. El sensor es el que va conectado al PB. Acá que nos dice, dice, si la entrada AM es 0, entonces la función está en modo manual y emite en la salida AQ el valor que se ha ajustado en el parámetro MQ. Este parámetro MQ lo vamos a encontrar internamente en los parámetros del bloque PI. Y si la entrada está en modo automático, se inicia, como su mismo nombre lo dice, el modo automático. Y esto de acá se va a adaptar de acuerdo a nuestra variable o a nuestro parámetro de set point. Cuando está en modo automático, quien comanda es el set point. Si está en modo manual, por más que nosotros variemos la entrada analógica, variemos algo, va a mandar siempre a un valor constante que va a ser ajustado o va a ser programado en el parámetro MQ, que MQ está internamente en el bloque PI. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos aquí en el bloque PI? El tipo de sensor utilizado, si es de 0 a 10, si es de 0 a 20 miliamperios, si es de 4 a 20 miliamperios, tal vez si estamos utilizando un PT100, de repente, el valor mínimo y el valor máximo del PB. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo del PB? La ganancia, el offset, acá, la ganancia y el offset
va a variar de acuerdo al tipo de sensor que estemos utilizando también. La ganancia y el offset, el logo nos ayuda a que varía automáticamente de acuerdo al tipo de sensor que estemos usando y al rango también, a cada uno de ellos. El SP, en otras palabras, el set point, es el valor de ajuste para nuestro proceso. El MQ, lo que estábamos mencionando hace un momento, que es el valor de la salida analógica en modo manual. ¿Cuánto es el rango de valor? De 0 a 1000. Recuerden que el logo, sus variables o su escalamiento es de 0 a 1000. Esto quiere decir que la salida va a ser de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios o 4 a 20 miliamperios. De 0 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Esa de ahí es mi salida. Y acá vienen los parámetros para hacer nuestro control. La letra KC o la letra K nada más es mi control proporcional, mi variable para el control proporcional. El TI o T es mi variable para el control integral. Uno es proporcional, solamente números, el otro es un tiempo. El TI es un tiempo integral. Si tuviéramos el derivativo, tendríamos el TD, que es el tiempo derivativo, que también es mediante tiempo, igual que el integral. El K o el P es la ganancia proporcional. Eso de ahí son mis variables o son mis constantes para poder ir haciendo mi regulación. En sí, esto de acá son los datos importantes para poder hacer mi regulación de acuerdo a la variable K, de acuerdo a la variable TI. Mi variable proporcional o ganancia proporcional y mi valor integral. La dirección, el sentido de actuación del regulador, si es positivo o negativo, y el número de decimales que queramos ir o que se visualice en nuestro proceso. Y la salida AQ. La salida analógica es la magnitud manipulada, que el rango de valores va a variar de 0 a 1000 también. 0 a 1000, que es la representación de 0 a 10 voltios, o de 0 a 20 miliamperios. Eso es lo que se muestra. Bien, vamos a ingresar ya a nuestro programa, al Logosoft Comfort. Vamos a ingresar acá. Voy a cerrarle este acá, no. Y vamos a abrir un nuevo programa. Vamos a abrir un nuevo diagrama. Acá le voy a dar a aceptar. Y vamos a agregar el bloque PI. ¿Dónde encontramos el bloque PI? Vamos todo abajo. Todo abajo. Y acá en bloques analógicos, el regulador PI. Ubicamos acá y tenemos, veamos acá la entrada, manual automático, la entrada reset y la entrada del PB. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Primero, una entrada digital para el control manual automático. Ahora, si yo quisiera que siempre sea un control automático y no quiero utilizar una entrada física, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué tipo de lógica podría agregar? ¿Qué tipo de lógica podría agregar? Un high de estado alto. ¿No? Un high ¿No? de Un estado, high de estado de siempre estado, alto. de estado siempre. Esto de acá yo le podría dar acá a la entrada. Acá por ejemplo, este estado high, siempre alto, le daría. Para que siempre esté en control automático. O si no, simplemente niego la entrada. Porque por defecto, ¿qué tipo de señal me manda? Cero. Fíjense acá, mira. La simulación. Vemos acá que me manda que un cero.
Pero si yo lo niego, ya está cambiando y me está mandando un 1. Entonces, ahí estoy diciendo que me manda un control automático. Pero yo voy a comprobarlo acá con una entrada para hacer el cambio entre manual y automático. Acá un valor de reset, voy a añadir otra entrada para el valor de reset. Acá ingresamos y acá en el PB, ¿qué es lo que va a ingresar? Mi entrada, pero analógica. Una entrada analógica para el PB. Yo puedo ingresarlo directamente el PB, o si no, hacer esto de acá, porque acá ya está mi normalización y quiero hacer un escalamiento con un amplificador analógico que ejecuto acá. Voy a utilizar un sensor de 0 a 10 voltios, correcto. El rango de medida, por ejemplo, un sensor de temperatura que varía de 0 a 200. Un sensor de 0 a 10 voltios y le doy en aceptar. Y este de acá recién ingresa hacia mi controlador PI. ¿Bien? Y esto va a mandar un control hacia mi salida. ¿Qué tipo de salida? Mi salida analógica. Voy a ver acá y tengo mi salida analógica. De acuerdo a la variable o al proceso que yo esté cambiando, va a variar esta salida analógica. Bien, entonces vamos a ver los parámetros internos que tiene este regulador. Le hacemos doble clic, ingresamos nombre del bloque, le dejamos ahí nomás, tipo de sensor, puede ser sensor 010, 020, 420, PT100 o PT1000 o sin sensor. Yo lo voy a dejar en sin sensor porque ¿quién está haciendo mi escalamiento ya? Acá en esta programación que estoy realizando, ¿quién ya está haciendo el escalamiento? Este bloque, ¿sí? El bloque amplificador. Acá ya está haciendo el escalamiento. Entonces, si yo pongo nuevamente el escalamiento acá en el control PI, es como si estaría haciendo un doble escalamiento y voy a bajar la variable. Mi consigna, una consigna SP, que de 0 a 1000, ¿cuánto sería? Pero de 0 a 200, por ejemplo, un 100. La salida manual voy a hacer que varíe en el máximo, que es 200. Y acá mi parámetro, donde dice juego de parámetros, temperatura rápida. Logo, o el programa Logosoft Comfort, por defecto, ya tiene preestablecidos diferentes procesos. Por ejemplo, temperatura rápida, temperatura lenta, presión, tanto presión 1 y 2, estado de llenado, es decir, bombeo. Acá, ¿qué variables está manejando? Temperatura, presión y nivel. Estas tres variables de proceso está leyendo o está trabajando por defecto el Logosoft Comfort. Por ejemplo, en estos momentos está temperatura rápida, que la ganancia del regulador es 0,5. El tiempo en integral, 30 segundos. El sentido hacia arriba. Temperatura lenta, la ganancia del regulador está en 1. El tiempo integral, fíjense que ha subido a 2 minutos. A ver, vamos a comenzar a comparar. Temperatura rápida la vamos a dejar. Le vamos a dar en aceptar y vamos a simular. En estos momentos, ¿en cuánto está la salida? Está en 200. ¿Por qué? Porque está en un control manual. Ahí vemos que el PB es de color azul. Está en 0. El de color rojo es la salida a Q, que es 200. Y el set point es de color verde, que está
en 100. La salida en estos momentos está en 200. ¿Por qué? Porque tiene un control manual. Vamos a poner, por más que nosotros variemos acá, fíjense, por más que yo varíe, ahí yo lo estoy subiendo a 200. He subido a 200 mi PB, pero la salida sigue estando en 200. No ha variado en nada. ¿Por qué? Porque el control está haciendo en manual. En cambio, si yo lo cambio en automático, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Esa salida comienza a disminuir, ¿sí? Va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque acá mi set point en cuanto estaba está en 100. O mi set point es 100, pero mi variable de entrada está en 200. Por lo tanto, ahí manda. Ahí manda. Comienza a disminuir. Va a bajar hasta 0. Pero ahora nosotros nos fijamos que está un poco lento. ¿Por qué? Porque nuestra variable, acá por ejemplo, entramos la temperatura. Fíjense, por más que la temperatura está rápida, nuestra variable comienza a disminuir lentamente. Acá la salida manual vamos a ponerla a su salida máxima, que es 1000. La consigna es 100, que es el 50% de 200. Y le damos en aceptar acá. Fíjense, mira, está comenzando a disminuir lentamente. Si esto de acá comenzamos a disminuir, fíjense, hace como que una curva. Una curva de acuerdo a nuestro proceso que está haciendo. Acá voy en 122. Si comienzo a bajar, fíjense, voy a comenzar a bajar más. Y voy a bajar a menos de 100. Bajo, por ejemplo, a 50. ¿Qué pasa con la salida? Comienza a aumentar. La salida acá está comenzando a aumentar. Si yo bajo completamente a 0, la salida comienza a subir más rápido. Comienza a subir más rápido la salida. En estos momentos está en 150. Ahí, fíjense que comienza a subir más rápido. ¿Bien? Entonces, el controlador, de acuerdo a esta entrada analógica, va a ir variando entre la entrada. De acuerdo a la entrada, va a ir variando la salida. Y ahí está comenzando a aumentar. A ver, mi entrada analógica está en 0. Entonces va a comenzar a aumentar. Si yo le cambio el valor manual, mi salida es el valor máximo, que es 1000. El valor máximo es 1000. Pero si lo cambio a la variable acá, a manera manual, a manera automática, aún está en el valor máximo. ¿Por qué? Porque mi set point, como está, en el valor mínimo. Si yo comienzo a subir, fíjense, voy a comenzar a subir lentamente. ¿Cuándo va a comenzar a disminuir esa salida? Fíjense, yo con subir lento, acá, mejor acá abajo, comenzar a subir lentamente. Fíjense, cuando yo comienzo a variar un poco más rápido, esa salida cómo varía. ¿Ven? Voy a subir un poco más. Ya está cerca del set point ya. 90. Fíjense, llegó a 100. Como está en el valor de 100, aún se está manteniendo todavía. Se mantiene. Pero si yo comienzo a subir,
acá, fíjense, voy a subirle un poquito más, la salida debería comenzar a disminuir. Ahora, ¿por qué está disminuyendo demasiado lento? Por el control, el tipo de control que está haciendo.